Hola chicos, buena tarde, ¿cómo están? ¿Ya están listos para su última sesión? Bueno, ¿les parece si esperamos un par de minutos para ver si se incorporan más personas? Y pues mientras aprovecho para saber si tienen alguna duda con respecto a las clases que hemos tenido previamente, si han podido descargar los materiales. Y también voy a aprovechar para que vayan descargando dos archivos que subí hace unos minutos. Déjenme ver si ya están publicados. Ah, espera. Se llaman absolutos y relativos y matrices desbordadas. Váyanlos descargando, por favor, para que vayamos trabajando de manera simultánea, para que sea mucho más sencillo para ustedes. Ok, perfecto. Muy bien, Raúl. Entonces, un minutito más, a las 3:06 comenzamos. Y para ver qué nos depara el día de hoy. Vale, pues vamos comenzando. Ajá. Me dicen si pueden descargar los archivos que les comento. Solo son dos, son muy ligeritos, no pasa absolutamente nada. Ujú. Ahí vienen unas instrucciones que vamos a ir realizando a medida que vayamos avanzando en la clase. Ujú. Recuerden que también me pueden escribir a través del chat si tienen alguna duda, por si no pudieran encender el micrófono. Ujú. Yo estaré atenta. Ajá. Ok, entonces déjenme compartirles mi pantalla. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, la clase anterior ya les comenté que íbamos a ver este tema relacionado con algo que se llama relativos y absolutos. Ajá. Por eso se me hizo muy práctico ponerles esta tabla que explica de una manera muy clara a qué hago alusión con respecto a lo que es relativo y a lo que es absoluto. Ajá. Recordando la definición formal de algo relativo, es algo que puede irse modificando dependiendo de las características que se tengan en ese momento. Por ejemplo, el estado de ánimo, pues es algo relativo, porque puede ser que en algún momento esté de buen estado de ánimo, pero puede ser que también más tarde me di cuenta que se le ponchó la llanta a mi carro o que alguien me hizo enojar y ya, me pongo de malas, ¿no? Entonces es algo relativo, es algo que va cambiando a medida, ¿no? Que pasa el tiempo. Uh-huh. Y hay características que son absolutas, ajá, que son inamovibles, que por ninguna circunstancia se van a modificar y por lo tanto estas van a permanecer con respecto al tiempo, aunque tenga un cambio en otras variables. Esta variable absoluta siempre va a ser la misma, ¿no? Por ejemplo, el número de brazos en una persona, pues van a ser dos, o piernas van a ser dos, ajá, algo que es siempre de esa forma. A menos de que existan unas excepciones, ¿no? En ese caso, ¿no? Pero bueno, desde el principio vamos a establecer que algo absoluto es algo que no cambia. Uh-huh. Ahora, asociando estos dos conceptos a los componentes que tiene propiamente una celda, uh-huh. Aquí, por ejemplo, les pongo que
Hay diversas modalidades en las cuales yo puedo representar esa forma en la que ya capturo los datos en Excel. Puede ser de forma relativa, o de forma absoluta, ajá, o inclusive el hacer la combinatoria de ellas, ajá, considerando que una celda se compone de dos elementos, la fila y la columna. Retomando la primera clase en la que yo les comenté que pues las columnas van a estar indicadas por B, C, D, ajá, así hasta el final. Y que las filas van a estar indicadas por números. Entonces, esos dos componentes, filas y columnas, es lo que me va a determinar el poder establecer este absoluto y este relativo. Por ejemplo, cuando yo tengo una representación de esta manera, ajá, A1, por ejemplo, la función que yo voy a utilizar, pues no voy a tener que aplicar ninguna función. Entonces, por eso dice convencional, porque va a ser algo relativo. Por ejemplo, yo aquí tengo dos representaciones de números. Aquí esta le vamos a poner una forma como de una tablita. Están marcados todos los bordes. Y aquí, por ejemplo, si yo quisiera ingresar una fórmula en la que quiero multiplicar 3 o el valor que tengo contenido en la celda B20 por lo que tengo al lado, que en este caso sería C20, B20 por C20, en este caso, ambos elementos, tanto lo que yo estoy haciendo con B20 y lo que estoy haciendo con C20 va a ser algo relativo. ¿Por qué? Al presionar Enter y al recorrer todos los números hacia abajo, me voy a dar cuenta que los valores van a ser modificados, van a ser relativos, de acuerdo a las variables que posea cada una de estas celdas. Por ejemplo, aquí, si yo me posiciono en cualquiera de las celdas y presiono F2, va a ver los componentes que yo tengo dentro de esa fórmula. Por ejemplo, en este caso, los componentes que son el producto de esa fórmula van a ser B22 por C22. De tal forma que estos elementos, ajá, lo que es fila columna de C22 y fila columna de B22, ajá, es lo que va a dar ese producto relativo. Es relativo porque es dinámico y se modifica con respecto a lo que yo tengo contenido en las celdas que yo inicialmente le indiqué a Excel. Ajá. Ese es un aspecto. Otro aspecto que también es importante es que nosotros podemos cambiar esas características de relativo. Por eso les digo, inicialmente pues es convencional. Puede ser A1 que esté junto con otra serie de datos y esto lo va a hacer algo relativo porque depende de lo que yo tenga contenido en esas celdas. Ajá. Hasta aquí no hay ninguna duda. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Eso es muy sencillo, ¿no? Muy bien, si van surgiendo dudas, escríbanme o enciendan su micrófono o algo, ¿ok? Ahora, ¿qué va a hacer con respecto al absoluto absoluto? Bueno, se va a obtener con la función F4. ¿Eso qué significa? Voy a capturar estos datos, los voy a borrar, ajá, para que vean cómo es que funcionan. Y ahora, lo que va a suceder es que tengo un absoluto absoluto que voy a indicar yo propiamente, igual, voy a ingresar la fórmula normal, que sería el dato contenido en B20 multiplicado por el dato contenido en C20. Me voy a posicionar en el primer dato, en este caso B20, y voy a presionar F4. Ajá. Lo voy a presionar una vez. Si se dan cuenta, ahora lo que apareció fueron como signos de dólar o signo de pesos. Ajá. Bueno, hay un signo como de moneda. En este caso, va a ser el indicador de que voy a mantener fijos estos dos elementos que componen a la celda, ajá, tanto a B, porque el signo de pesos es el que propiamente le da esa característica de absoluto. Ajá. Es lo que Excel va a comprender como un símbolo al que tú le estás ordenando que quieres mantener ese dato fijo, ajá, que no quieres que se mueva, que sea inamovible. Ajá. Entonces, vamos a presionar Enter y pareciera que hizo lo mismo, pero si nosotros recorremos los datos hacia abajo, nos vamos a dar cuenta que ya no hizo propiamente la multiplicación bueno, aquí sí, 3 por 1, 3. 6 por 2 tendría que ser 12, pero algo sucedió en donde yo fijé este dato, ajá, el dato que yo estoy fijando propiamente es el que tengo contenido en la celda B20. De hecho, si ustedes presionan F2 y se dan cuenta de la combinatoria que existe, va a ser B20 por C21 por C20, B20 por C21, B20 por C22, B20 por C23, B20 por C24, B20 por C25
Y así sucesivamente, porque yo le estoy ordenando con este comando, bueno, con estos elementos, le estoy ordenando a Excel que lo haga de esa manera. Estoy fijando ese primer dato. Entonces, esto tiene muchas ventajas porque imagínense que tal vez únicamente quieren hacer una comparativa con el primer día o el primer dato o la ganancia del primer día de la semana y entonces solamente quieren evaluarlo con ese primer dato que tienen en esa celda. Ajá. Entonces, esa es la forma en la que ustedes le pueden indicar a Excel que ese dato no quieren que se modifique. Ajá. Eso es muy útil, por ejemplo, para tener una matriz que tiene muchos datos, ajá, o inclusive con poquitos datos, ¿no? Como podemos observar aquí. Entonces, eso es con respecto a lo que sería propiamente absoluto, absoluto. ¿Por qué hace alusión a absoluto? Porque tanto la columna B como la fila 20 es lo que yo le estoy indicando que eso sea absoluto, acompañado de una celda que como tal no es absoluta, ¿no? En este caso, pues tengo absoluto, absoluto en el B20, que multiplica a su vez una celda que está en términos relativos, ajá, porque esta C21 sé que se va a modificar a medida que yo vaya desplazándome hacia abajo de las celdas, ajá. Entonces, por eso en este caso hago alusión absoluto, absoluto, pero haciendo alusión a una celda nada más, ajá, para que no se vayan a confundir. Esto es absoluto y esto es absoluto, no. Estoy haciendo alusión a los elementos que componen propiamente a una celda, ajá, que en este caso es B20. Ya, esto está bastante sencillo. Ahora vamos a ver el tercer caso, ajá, donde yo quiero como tal un relativo absoluto. Entonces voy a estarle indicando propiamente Excel, ya sabes, ya más o menos entienden por dónde va la cosa, pero para este ejemplo voy a usar este dato de acá arriba, esta columna de acá arriba. Ajá. Entonces, aquí voy a decirle propiamente que me multiplique 1 por 5. Esto también yo lo pudiera hacer manual, ajá, en vez de presionar, en vez de presionar propiamente F4, yo puedo poner los signos de pesos a los lados de los elementos de la celda, ajá, y es exactamente lo mismo. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el ejemplo de matrices desbordadas, que se aparecen unos corchetes, pero estos corchetes, si yo los pongo, no va a funcionar como si yo ingrese el comando para que aparezcan esos corchetes, ajá, y ahorita vamos a verlo por aquí. Bueno, entonces en este caso tengo en este caso relativo. Pero si yo presiono, si me posiciono igual en esta primera celda y presiono 2 veces F4, una vez, aquí aparece absoluto, absoluto, y aquí ya aparece propiamente lo que es relativo, relativo B, y absoluto va a ser 2. Ajá, entonces, en este caso, ya está en estos términos. Cuando yo me recorro hacia acá abajo, vamos a darnos cuenta que siempre va a ser un cálculo con respecto a la fila 2. Ajá, es el que se mantiene fijo, ¿ya vieron? Tal vez aquí no se ve tanto, pero si yo recorro estos datos hacia abajo, bueno, lo capturo todo, y si lo recorro hacia abajo, nos vamos a dar cuenta que acá, en este complemento, está B2, ¿ya vieron? El que se mantuvo fijo, el valor que se mantuvo fijo dentro de esa celda fue la fila, ajá, la fila 2. Inclusive si yo me voy moviendo, S2, D2, E2, F2, G2, ajá, igual abajo, G2, F2, E2, D2, C2, B2. Entonces ya van más o menos viendo por dónde va este rollo, ¿no? Que el valor que está acompañado del signo de pesos es el que se va a mantener fijo, o es el que se va a mantener absoluto, en términos formales, ¿no? Entonces, esto es muy útil porque imagínense que nada más quiero hacer el cálculo con respecto a estos datos que yo tengo contenidos en la fila 2, ajá, de tal manera que este valor pues se va modificando. Por ejemplo, imagínense que son días de la semana, ajá. Este valor pues obviamente va a estar aquí, pero tal vez puede ser que se vaya modificando dependiendo del día al que yo me esté refiriendo y por lo tanto yo necesito hacer ese cálculo únicamente con esa fila, ¿no? Entonces por eso se dan cuenta, por eso lo hice aquí en este ejemplo, porque aquí es donde se ve muy claro que la fila es la que se va a mantener fija, ajá, a pesar de que yo solamente di la orden en esta primera, ajá. Cuando yo presiono F2, pues me doy cuenta que los elementos propiamente de esa celda es la que está contenido en la fila 2. Ajá. Si yo esos datos los tuviera así de manera continua hasta Z, seguiría manteniéndose eso. Ajá. Y si yo recorriera los datos hasta
10,000 o los valores que quieran incluir dentro de esa celda se va a mantener en esa misma fila. Entonces, esto es bastante sencillo, nada más hay que entender dos cosas. Que Excel se rige por un sistema de símbolos. Ahorita estamos viendo algunos muy sencillos. El signo de pesos es el que va a poder indicarle a Excel qué valores quiero fijar. Y otra cosa muy importante es el entender que pues una celda, la ubicación de una celda se compone de dos elementos, fila y columna. Entonces así, combinando estas dos informaciones, yo puedo entender que puedo decirle a Excel de qué manera quiero que vaya capturando sus valores. No siempre va a ser relativo a relativo, como fue en el primer ejemplo. Bueno, entonces ya quedó claro esta parte de relativo absoluto, donde yo veo que el que se mantiene fijo es la fila. Aquí tuve un error, porque en este caso, el que tuviera que ser era relativo absoluto, y en este caso tendría que ser el absoluto, aquí me equivoqué, tendría que ser el signo de pesos aquí antes de la. Entonces ahí, ahorita lo modifico y se los vuelvo a enviar para que lo tengan ahí, porque así se los envío. Entonces, vamos a ver este ejemplo del absoluto relativo. Nuevamente, si yo ingreso la fórmula, lo multiplico, B20 por C20, y me posiciono nuevamente en el inicio de la celda de B20. Esto es para fines explicativos, porque esto también puedo realizar con C20, o con cualquier valor que esté dentro de esa fórmula, y no hay ningún problema. Entonces, nuevamente presiono F4, aquí la función es F4, absoluto, absoluto, otra vez F4, relativo absoluto, que es el que vimos, y nuevamente presionamos F4, es decir, 3 veces, para que nos dé absoluto relativo. Y el correcto, el símbolo adecuado, pues es el pesos antes de lo que es propiamente la columna. Entonces ya vamos a darle Enter, y ya me da 3. Entonces, en este caso, la que se va a mantener, pues es la columna. Aquí pues decimos, bueno, parece ser que pues es exactamente lo mismo, ¿no? Los elementos propiamente, si yo presiono F2, pues está ahí, ¿no? La columna se está manteniendo, ahí no hay tanto problema. Pero ¿qué pasaría si yo estos datos los recorriera para acá? Pues me doy cuenta que lo que se sigue manteniendo en todas ellas es la columna B. A pesar de que yo estoy haciendo un recorrido, estoy haciendo un traslape de los valores que tengo propiamente dentro de esa hoja de Excel. Entonces, déjenme corregir esto en un ratito. Bueno, después de la clase lo corrijo y se los reenvío para que ustedes tengan presente esto. Pero lo importante de este concepto es que hayan entendido que con el signo de pesos ustedes pueden decirle a Excel si quieren no fijar un valor dentro de una fórmula. No sé si tengan alguna duda sobre este desarrollo. Bueno, a excepción de esto, ¿no? Que les acabo de decir. A ver, déjenme ver. No, lo voy a modificar. Mientras, me pueden escribir por el chat, me pueden decir si todo está claro y seguimos avanzando y no pasa absolutamente nada. Entonces, esto está bastante sencillo, ¿no? Entonces, no tienen alguna duda, si no, vamos a lo siguiente. Igual aprovecho, lo guardo y se los vuelvo a mandar ahorita. Va a ser exactamente lo mismo. Bueno, a diferencia de que ya va a estar esto resuelto, pero pues ustedes ya vieron para qué fines se utilizó esta serie de datos, ¿no? Igual se los puedo mandar así para que ustedes practiquen y que vean cuál es la distinción entre trabajar con absoluto, relativo absoluto y absoluto relativo. Aquí estamos utilizando un grupo de números bastante pequeño, pero la verdad es que es lo ideal, que ustedes primero empiecen a trabajar con matrices de datos pequeñas para que vayan empezando a entender cómo funcionan estos elementos, cómo funcionan estos símbolos, cómo puedo ingresar funciones y ya después se van a algo grande, algo más complejo. Esa es como la sugerencia que yo les daría, porque apenas se podría decir que se están familiarizándose propiamente con Excel.
Pues a ver, déjenme editarlo. Y ahorita rápidamente. Bueno, hasta ahorita nadie me ha escrito, entonces eso me hace pensar que no hay dudas, o si hay dudas, pero están pensando. Relativos y absolutos. Listo, ya se los mandé. Ujú. Ya corregido. Ajá. Pero bueno, el punto es que entiendan ese concepto propiamente. Ajá. Esto es muy útil para utilizarlo posteriormente. Ajá. Entonces ahí después lo ponen en práctica. Ujú. Muy bien, pues vamos a ver la siguiente parte que les tenía preparada. Ujú. La siguiente parte es bastante interesante, nada más que en este caso va a depender muchísimo del sistema operativo con el que ustedes estén trabajando. Ajá, en este caso, más que del sistema operativo, me refiero a la versión de Excel con la que estén ustedes trabajando. Ajá, entonces esto se lo van a llamar matrices desbordadas. Ujú. Entonces aquí tenemos una serie de datos. A ver, por acá. No abre. Permítanme tantito. Mm. Ok, para el ejemplo de matrices desbordadas, vamos a necesitar este archivo. La verdad es que está bastante sencillo, lo pudimos haber hecho nosotros mismos, ¿no? Entonces, para evaluar ustedes si realmente pueden utilizar la función de matrices desbordadas, necesito que vean con qué versión están trabajando. Ajá. Entonces, si es versión 365, ustedes van a poder realizar esta función de las matrices desbordadas. Si no, no va a ser posible, ajá, lamentablemente. Pero vamos a ver opciones en las que ustedes propiamente pueden hacer cosas que son muy semejantes a lo que sería la parte aplicada de las matrices desbordadas, pero con otra estrategia. Ajá. Es decir, esta en sí, pues ya, ¿no? La tiene Excel 365, pero ahorita vamos a hacer un ejemplo en donde tal vez esta función les haría la vida más fácil, pero no es imposible para las versiones anteriores de Excel hacer esto que nosotros le estamos solicitando. Ajá. Básicamente es una matriz desbordada, se le llama desbordada porque los valores que yo estoy ingresando en una celda no van a quedar solamente contenidos en ese espacio, en esa celda, por ejemplo aquí en D4, sino que el resultado de esa función que yo le estoy solicitando a Excel va a estar implicando el uso de otras celdas que se encuentran consecuentes a donde yo quiero ingresar esos valores. Ajá. Aquí, por ejemplo, le voy a solicitar con la función ordenar, ajá, que me ordene estos nombres. Ajá. Entonces los voy a capturar, voy a cerrar propiamente lo que estoy solicitando y voy a darle enter. Y si se dan cuenta, aparecen nuevamente los nombres, pero aparecen en orden alfabético. Ajá. Entonces, por eso se le llama matrices desbordadas. No solamente va a ser con respecto a nombres, pueden ser también variables numéricas. Pero pues ahí está más sencillo, porque en el caso, no sé si recuerdan que su compañero en una clase nos preguntó cómo podría hacer el uso de solamente ver ciertos elementos dentro de una hoja de Excel. Y igual si pueden verlo, está contenido en la clase 2. Le comenté que podía hacer un uso de un filtro. Ajá. Entonces, cuando ustedes tengan una serie de datos numéricos, ahí lo ideal es usar filtros, ajá, ya sea filtros para nombres o filtros para números, porque también pueden hacer filtros para nombres. E inclusive pueden hacer el diseño de filtros por colores. Imagínense que rojo indica aquellos productos que ya están en un precio muy elevado, comparado con el precio al que yo los adquiría al inicio del año, y entonces esos valores, esos productos los tengo en color rojo. Y tengo otros productos, imagínense que yo soy dueña de una tienda, de un centro comercial, y hay otros productos que tal vez disminuyó su precio comparado
con lo que se vendían durante el inicio del año. Entonces esos los voy a tener en color verde y voy a tener otros en color amarillo, donde tal vez no ha fluctuado tanto el precio, y entonces yo puedo hacer un reacomodo de esos objetos con los filtros, indicándole que, por ejemplo, ponga primero los que están en verde, luego ponga los de amarillo y al final el rojo, o al revés, para saber de qué productos me voy a hacer más, cuáles voy a adquirir, probablemente para hacer como una inversión, ¿no? Tal vez para mí es mucho más barato contar con papel de baño, y sé que a la gente le encanta comprar papel de baño, y entonces adquirir mucho papel de baño en vez de adquirir, por ejemplo, un producto de uso personal, por ejemplo, Dove para personas con alergias, ¿no? Dove hipoalergénico, ajá. O, por ejemplo, adquirir alcohol gel, y sé que la gente necesita el alcohol gel, ¿no? Entonces sé que eso se vende o se vende, y aparte lo puedo cotizar el producto. Aunque este tipo de productos, pues hemos visto que con el paso del tiempo se han elevado. Simplemente los cubrebocas, hubo un momento en que un cubrebocas pues te costaba muchísimo. Pero a lo que voy es que ustedes pueden hacer un filtro, el uso de un filtro, por colores, por nombres, por números. Ajá. Entonces, esto puede ser una opción, y también lo pueden hacer así, con la función de matrices desbordadas. Entonces, la gran diferencia va a radicar en que con una matriz desbordada propiamente va a ser versión 365 para adelante, y los filtros los puedo utilizar en cualquier versión, ajá, de 2003 para adelante. Entonces, esa también es otra ventaja, que los filtros se pueden utilizar en cualquier otra versión. Ajá. Ahora, voy a hacer énfasis en esta función, ajá, porque si se dan cuenta hay ciertas cosas que ustedes deben de saber al momento de desbordar un valor dentro de una celda. Primero que nada, deben de cerciorarse que todos los valores que estén ahí, que voy a necesitar para desbordar esos datos, es decir, a donde voy a depositar esos datos de nuevo, no estén ocupadas las celdas. Ajá, ahorita vamos a ver por qué. Imagínense que yo aquí tengo la frase hola, y ahora voy a desbordar con la función ordenar esa misma serie de datos. Ajá. Pero me va a decir desbordamiento, es decir, me va a mandar un mensaje que yo podría interpretar como que algo malo está sucediendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que yo estoy ocupando una celda que originalmente tenía un dato, del cual Excel necesita que esté vacía. Ajá. Esta celda que dice hola, pues está ocupada. Por eso ahí Excel no puede desbordar tus valores. Ajá. A diferencia de esta parte que pues estaba libre el espacio, y entonces Excel podía desbordar ahí esos datos. Ajá. Por eso es tan importante que ustedes lo tomen en cuenta. No vayan a creer que pues tal vez la función no es útil. Ajá. Solamente hay que ver ciertas especificaciones que son bastante sencillas. Ajá. Muy bien. Ahora, otra cosa que es importante mencionarles, miren, ahora quité el hola, y si se dan cuenta, ya, ¿no? Se le da continuidad a los valores. Si yo por alguna situación modificara aquí y pusiera, por ejemplo, hola, nuevamente me va a decir desbordamiento. ¿Por qué? Porque ya no está contenido, hola, ya no está contenido dentro de la serie de valores que yo pedí que me desbordara. Ajá. Yo le estoy solicitando que me ordene esos valores. Pero el hola no está contenido dentro de estas variables, ¿no? La variable nombre. Por eso también me va a indicar este símbolo de desbordamiento. Entonces, aprovechando que andan por aquí, ahorita les mando rápidamente el enlace de la página de soporte de Excel, ajá, de Microsoft Excel, para que lo tengan por ahí. Ustedes mismos lo pueden googlear sin problema alguno, ¿no? Esa es la ventaja de Internet. Entonces aquí está ayuda y aprendizaje de Excel, soporte técnico de Microsoft, y la verdad es que ayuda bastante, bastante, bastante. Por ahí está, fórmulas y funciones, importar y analizar, es decir, hay muchas cosas que ustedes pueden realizar, pero pues aprovecho para dárselos de una vez para que ustedes lo tengan ahí presente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok, perfecto.
Muy bien. Ujú. También ya les publiqué la página de soporte Excel. Ustedes también la pueden buscar, pueden ver cosas bastante interesantes mm, que pueden incrementar más el conocimiento o si ya como tal lo quieren ver como una herramienta laboral, también les va a ayudar bastante. Ajá. Muy bien. Entonces, a ver, permítanme. Si hasta aquí no tienen alguna duda, vamos a ver cómo podríamos aplicar esto del desbordamiento con una matriz de datos. Ajá. Pues déjenme ver, porque ese archivo creo que ya no se los pude compartir. Espérenme tantito y ahorita se los comparto. Ok, el archivo que tengo ya lo abrí, nada más déjenme compartírselos. Y ahorita, para que vean cómo es que se va a realizar esto. Ok, muy bien. Listo ya. Ya lo pueden descargar. Juan me pregunta si habrán clases aparte de hoy. Bueno, al final les voy a dar un mensaje. Es referente a si ustedes quisieran tomar otro curso, pues está abierta la invitación. Ajá, de hecho, también les voy a compartir el temario de qué es lo que se verá en ese curso para que se den una idea de las expectativas que pueden tener acerca de este. Y otra observación es que me parece que a este curso sí les va a proporcionar constancia, ajá, a diferencia de este. Entonces vamos a ver. Muy bien, entonces el archivo se va a llamar fórmulas matriciales. Ajá. Váyanlo descargando. Ya parece ser que ya lo subí. Ujú. Nada más quiero que me confirmen para que ustedes puedan también trabajar. Ujú. Aún no aparece. Ah, Yolanda, aún no te aparecen las actividades. Las subí a Classroom. Ujú. Deben de estar ahí, en la sesión de Classroom. Sí, entra a Classroom y solo me aparece el que habías enviado el link a soporte de Excel Ah, y los 4 absolutos y relativos, pero este último no, el que mencionas. ajá, dice matrices desbordadas, fórmulas matriciales. A ver, vuelve a refrescar tu página. Ajá, a ver si aparece. Porque sí, ya está publicado. Ujú. Ok, ahorita lo reviso, gracias. Ok, no, por nada, Yolanda. Em,
Juan me pregunta si hay que enviar las actividades. No es necesario porque el curso es gratuito. Inclusive en el otro curso les dejo varias actividades. Lo importante es que las vayan desarrollando porque así ustedes van a comprobar que están aprendiendo. Y si tienen alguna duda, inclusive me ha sucedido que a veces tienen algún tipo de problemática laboral o algún tipo de ejercicio que estén realizando en otro curso, que lo estén complementando con ese curso, y también les puedo ayudar, ¿no? A cómo resolver esos problemas. Entonces ahí ya no hay ningún problema. Pero sí, efectivamente, pues solamente es para que ustedes practiquen. Ajá. Bueno, entonces, este archivo es el que ustedes deben de descargar ahorita, que se llama fórmulas matriciales. Ajá. Ok, Diana, no te preocupes. Entonces, en este caso, nos vamos a dar cuenta que aquí también podríamos desbordar una serie de datos. Ajá. Por ejemplo, aquí podemos decir, capturar estos valores en esta fórmula. Y eso a su vez, multiplicarlo por 2. Ajá. Es decir, estoy haciendo como tal una fórmula que implica varios datos que tengo incluidos en esa celda. Aquí, por ejemplo, si lo voy a multiplicar por 2. Y si se dan cuenta, los valores se desbordan. Algo que también es interesante que ustedes vean es que al desbordar estos datos dentro de este grupo de celdas y me posiciono en las otras celdas, por ejemplo aquí, se van a ver los valores como grises, como fantasmitas, ¿no? En la barra de fórmula, si se dan cuenta, se ven como grises. ¿Por qué aparece esto? Porque en realidad el producto de esa fórmula desbordada va a ser el que esté presente en la celda primera, en la primera celda. Es decir, únicamente, si se dan cuenta, lo que se está repitiendo, el comando que se está repitiendo en las siguientes celdas, pues propiamente es el mismo. Ajá. Nada más que estoy realizando una continuidad de ese desbordamiento. Por eso aparece así como de color grisecito. Igual, si yo ingreso otro valor, ingreso un número, pues nuevamente me va a aparecer el mensaje de desbordamiento. Por eso es importante dejar ese espacio libre. Entonces, imagínense que yo tuviera muchos datos, pues aquí lo que debo de considerar y lo que debo de tomar en cuenta es que el espacio quede libre. Ajá. Entonces, hay una serie de una función que ustedes pueden realizar. Ajá. Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a hacer cuando no tengamos la versión de 365? ¿No? Puede ser que tal vez yo en mi computadora sí lo tengo, pero estoy en el trabajo y que probablemente no tenga esa opción. Ajá. Entonces, vamos a borrarlo nuevamente y vamos a ver cómo se puede hacer de otra forma. Entonces, otra vez, capturo los valores y en este caso, en vez de yo, bueno, le voy a decir igual, nuevamente por 2, en vez de presionar Enter, ajá, voy a para las versiones de 2019 o anteriores, ajá, la función de control mayúscula y luego darle Enter, ajá. Y entonces con esa función es control mayúscula y Enter. Nuevamente me va a aparecer, bueno, en este caso es la misma función de que si estuviera desbordada, pero en el caso de que si fuera una versión anterior, con esta función yo puedo realizar exactamente lo mismo. Ajá. Entonces, pues ahí es otra ventaja. Como les digo, Excel tiene muchas estrategias para llegar al mismo camino. Y lo que está sucediendo con las versiones de Excel en la actualidad es que lo que hacen es perfeccionar funciones que tenían de manera previa, pero que ahora ya son más sencillas de realizar, son más sencillas de ejecutar y pues por lo tanto es mucho más fácil, ¿no? Llevar a cabo todo. Entonces, algo que también es importante es que si se dan, bueno, en este caso me siguen apareciendo como fantasmitas, estas de acá abajo, porque lo entendió como una función o como una matriz desbordada, pero si ustedes lo hacen en las versiones anteriores, igual la función control mayúscula y enter, ajá, control mayúscula y enter, va a aparecer
la sucesión de estos datos como si hubieran utilizado la función de matrices desbordadas. Ajá. Muy bien. Entonces, ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver la aplicación de esto, ajá, podríamos decir que nosotros vamos a realizar el producto de multiplicar tal vez el precio unitario de estos productos que tengo aquí, de la sucursal 1, 2, 3 y 4, por los productos vendidos, ¿no? Entonces ya si multiplico los productos vendidos por el precio unitario, pues voy a saber las ganancias que tuve de cada una de las sucursales en donde estoy. Tal vez yo distribuyo algún producto dentro de esas sucursales y quiero ver mis ganancias. Ajá. Entonces aquí, básicamente, pues tendría que hacer nuevamente el ingresar la fórmula, meter cada una de las celdas, poner, por ejemplo, aquí el producto de esto por esto, y ya me quedaría igual. Bueno, ingreso Enter y me van a aparecer las ganancias. Y si eso yo lo recorro hacia abajo, pues me va a dar como tal, pues, el resultado de todas ellas, ¿no? Si al final ingreso la función de suma, pues me va a dar en total realmente los ingresos que yo obtuve. Ajá. Entonces, en este caso, puede ser que yo ya tengo propiamente el resultado de esto. Lo voy a recorrer hacia abajo. Y si luego ingreso la función de suma, de sumar pues todo esto para ver todas mis ganancias, pues me di cuenta que tuve que ejecutarlo en 2 pasos, ¿no? Entonces, puede ser que yo lo haga así de esta forma o que lo haga propiamente con un solo paso. Entonces puede ser que ingrese la función de suma nuevamente, que capture el grupo de datos que tengo contenidos en esta región y lo multiplique posteriormente por lo que tengo contenido en esta otra región, y presiono Enter y me va a dar el mismo resultado. Es decir, yo pude utilizar esta función desbordada para, digamos que de forma inversa, para poder depositar esos valores en una sola celda, como podemos observar aquí. Esto que yo realice acá, de la suma de esto y esto, me dio este resultado, ¿no? Pero en este caso, a ver, permítanme un tantito. Nosotros podríamos hacerlo, bueno, si quieren utilizarlo, sí, Juan, lo vuelvo a repetir. Si se dieron cuenta aquí, tuve que realizar 2 pasos, ¿no? Sumar cada uno de ellos, bueno, en este caso multiplicar las ganancias, y luego al final utilizar la función suma, pero también se puede realizar en un solo paso. Nuevamente, ingresas la función de suma, abres paréntesis, capturas los valores que tienes contenido de H4 a H7, los vamos a multiplicar para obtener las ganancias netas de cada sucursal y voy a capturar los valores que tengo de I4 a I7, voy a cerrar paréntesis y al presionar Enter va a ser exactamente lo mismo que realicé anteriormente, pero en un solo paso, porque quiero que sume todo el producto de estos dos factores, precio unitario y productos vendidos, ¿no? Y ya, me da, ¿no? La ganancia total por 166,504, ¿no? Entonces aquí ya no hay pierde. Sin embargo, esto también, en este caso, pues fue presionando Enter, pero si ustedes tuvieran otras versiones Excel, una versión previa de Excel, sería exactamente lo mismo. Suma, igual ingresan el valor, el grupo de valores 1 que quieren multiplicar por el grupo de valores 2 que quieren multiplicar, lo cierran, pero en vez de presionar Enter, van a presionar lo que yo les había comentado, control mayúscula y Enter. Entonces, en este caso, bueno, aquí pues ya digamos que es como tal la función que yo le estoy solicitando, pero ese sería el sustituto que ustedes tuvieran que llevar a cabo para poderlo realizar en versiones previas de Excel 365. Función control, mayúscula y Enter.
hice exactamente lo mismo. Sí, de hecho, si presiono aquí F2, hice exactamente lo mismo, la suma de estos, del producto de estos dos grupos de números, nada más que en vez de presionar Enter fue Control, mayúscula y Enter. Entonces ahí ya no hay pierde. La única diferencia en este caso fue que, bueno, presioné Control, mayúscula y Enter, radicó en que aquí, por ejemplo, se aparece como más bonito, como con el signo de pesos, y aquí aparece pues como si fuera el número, ¿no? Pero en realidad el resultado es exactamente el mismo, entonces no pasa absolutamente nada, porque cuando ustedes hacen un cálculo, sí es importante como tal, pues tener el resultado y todo esto, pero lo más importante en realidad es el resultado que yo puedo obtener de este. Ajá. Entonces vamos a ver otro ejemplito, donde puedo seleccionar cuáles de estos valores son los que voy a ingresar. Ajá. Por ejemplo, aquí tengo las temperaturas de 10 días. Ajá. Pero yo quiero sacar un promedio de las temperaturas positivas. Imagínense que pues aquí hizo mucho frío, porque estamos a -7, ajá, indicado en grados centígrados tal vez, o -7. Ajá. Tengo números negativos y números positivos. Ajá. Esto, por ejemplo, es muy útil también, no nada más en verlo con temperaturas, ajá, sino también se puede ver, por ejemplo, con ganancias y pérdidas. Muchas personas como pérdida, tal vez lo ve como un número negativo, ¿no? Es tal vez lo que yo debo, lo que debo al banco, lo que debo de pagar de mi carro, lo que debo de pagar de la tenencia, de la casa, de la hipoteca, yo qué sé. Entonces esos son valores negativos porque es lo que debo pagar. Y los valores positivos, pues son las ganancias, ¿no? Tal vez ya recibí la quincena, me dieron el aguinaldo, me encontré 200 pesos en la calle, no sé. Entonces esas ya son ganancias. Ajá. Entonces, eso también se puede ver como valores positivos y negativos. Ajá. Entonces, vamos a ver ahorita cómo podemos hacer este resultado. Ajá. Entonces, para eso vamos a utilizar un condicional. Ajá. El condicional va a ser que, imagínense que yo voy a realizar el promedio de todos estos. Ajá. Por ejemplo, el promedio de los valores positivos. A ver, déjenme acá. Voy a ingresar la función promedio, porque quiero ver las temperaturas promedio que tengo ahí, y voy a usar el condicional que yo les digo. Si se dan cuenta, aquí está promedio sí conjunto, y bueno, estos que no vamos a utilizar, pero el promedio sí, aquí les va a indicar, dice, busca el promedio media aritmética de las celdas que cumplen un determinado criterio o condición. Ajá, es decir, tú le vas a ordenar a Excel qué valores son los que tú quieres. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Retomamos esto y, como ya les estaba comentando, aquí vamos a ingresar la función propiamente de promedio sí. Yo estoy haciendo una condicionante, que sería promedio.sí, M4, M13, el criterio tiene que ser mayor, un valor, los valores que sean mayores a 0, y aquí contener los valores que están propiamente, y aquí voy a quitar este paréntesis. Espérenme, algo está sucediendo con este 0. Vamos a poner un número. Algo está pasando con este valor. Así es como ustedes deben de ingresar la función, porque le estamos diciendo que quiero que me haga el promedio únicamente de los valores de M4 a M13 que sean, bueno, en este caso yo quería valores mayores a 0, pero no sé por qué no me está dejando meter el dato como tal. Ajá. No me está dejando ingresarlo como una fórmula.
Algo está sucediendo aquí. Bueno, así tienen que ingresarlo ustedes. Ah, serán las comillas. Es que así deberían de ingresarlo. A ver. Tal vez, a menos de que le ponga aquí el indicativo, que sean mayores a 0 y menores a cualquier otro número, ¿no? Aquí tengo los valores positivos hasta 13. No, 14. No sé, menores a 15. No me deje ingresarlo. Algo está sucediendo dentro de esta función. Aquí el 0 es el que está aquí metiendo ruido, porque por eso está aquí sombreado. Algo sucedió, pero así lo tienen que ingresar directamente. A ver, déjenme ver. Déjenme dar escape. Pero es que como tal lo va a detectar así como un valor ajeno. O sea, tú únicamente le estás dando la indicación de que lo haga de esa forma, porque pues Excel ya sabe la secuencia de números, ya está programado para saber como tal la secuencia de valores que deben de estar contenidos en esa serie de datos. Entonces por eso es promedio punto sí. Porque otra forma que podríamos realizarlo es, ustedes se posicionan aquí, presionan control y con control se van directamente a los valores que en este caso son positivos, ¿no? Es otra forma que se me está ocurriendo. Pero la otra era como mucho más pro, porque pues solamente lo ingresan propiamente con la función de promedio.sí. Entonces ya, el promedio ahí está, de los valores positivos. Igual nuevamente con el promedio de los negativos, ponen la función promedio, y igual nuevamente eligen el primer valor negativo, presionan la función de control, control, y eligen los valores que vean que ahí son negativos. Y ya cierran el paréntesis y ya, ¿no? Les da propiamente lo que es el promedio de los valores negativos. La otra función, la verdad es que no debería de tener ningún problema, porque pues es parte de la condicionante. Está el promedio, el rango. Pero a ver, esperen, porque quiero promedio.sí. El rango, el criterio, que sean mayores a 0. Y luego otro punto y coma, o a menos de que sea así con comas. Y nuevamente otra vez coma, y así, tal vez lo detecta. No, algo sucedió, tengo que checar eso. Pero la verdad es, como les digo, en Excel hay muchas formas de llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces ahí no pasa absolutamente nada. Nada más que quería enseñarles a usar la otra función, ¿no? De todas formas, si ustedes dice, ¿y si pone el mayor adelante del 0? No, porque es parte del orden, del orden propiamente de la función. Tiene que ser así. El rango, el criterio, o sea, estás diciéndole que esa serie de datos debe de ser mayor a 0. Por eso tiene que ir en ese orden. Luego ya se le pone otra vez la coma, el criterio, el otro rango, pero en este caso pues estamos hablando del mismo rango. Y como tal, la función así tiene que ir, ¿no? Porque yo ya no le estoy solicitando otra orden, ya no le estoy diciendo que necesito otra condición. No sé qué tenga que poner aquí otra. Paréntesis. Ya era eso. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a repetir lo que va a suceder. En este caso va a ser el que obtenga el promedio, pero tú aparte lo estás asociando a una condicionante. Entonces, esa condicionante va a ser el sí.
quiero que lo promedie si mi rango de valores es mayor a 0, ajá, coma, el grupo de valores, bueno, la siguiente condicionante pues ya no va a ser ya no voy a solicitarle otra condición, ajá, y entonces voy a poner unos entrecomillados, ajá, porque ya no le estoy diciendo que deba de cumplir otra condición, nada más le estoy diciendo que sean valores mayores a 0. Ajá. Nada más que ahora aquí me está conflictuando porque deberían de ser estos mismos los valores, ¿no? Ah, ya sé qué sucedió acá. Estoy repitiendo este valor y entonces ya el promedio no lo está haciendo propiamente con 4, sino con 5 valores. Ahora sí ya. Entonces, lo que quiero que aprecien realmente es cómo fue que ingresé esto. Ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué puse unas comillas aquí? Porque yo necesito darle dos condicionantes, pero como mi segunda condicionante ya no tengo otra condicionante, yo lo voy a vaciar con unas comillitas. Ajá. Entonces ahí ya no pasa nada. Entonces, fíjense cómo es que se ingresó la fórmula. De todas formas, ustedes en la página de soporte de Excel pueden ver ejemplos, literal, copian la tabla que está ahí en el ejemplo y les dice paso a paso cómo tienen que ingresar la función para que ustedes puedan desarrollar el resultado de esta. Entonces aquí ya, no hubo tanto problema. Igual para hacerla de abajo, lo que yo puedo hacer es copiarlo, nada más que aquí la condicionante, en vez de que sean valores mayores a 0, que le ponga valores menores a 0. Y aquí, en este caso, así, ¿no? Y ya. Nada más que es por cómo capturé los valores. Aquí tendría que ser M13. Y ya me da menos 4.8, pero aquí también debía de haber elegido algún dato que no era. Así, porque aquí repetí M9, M4, M7 y de nuevo, ajá, ahí está. M4, M7, M9, M12. Ay, aquí no sé por qué me está dando distinto, pero realmente debería de darme el mismo resultado. Ok. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Déjenme ver, a ver, aquí que realicé. De M5 a M13 menor a 0. Ya, es que era de M4. Ya, listo. Ok, muy bien. Entonces, ya con esto terminamos esta parte. Si no tienen alguna duda. Ajá. Ya, disculpen el retraso y todo esto, ¿no? Nada más, así, lo último que vamos a ver ahorita es... si ustedes quisieran tomar digamos, la segunda parte de este curso, ajá, aquí les ofrezco el temario propiamente. Sería el que ustedes aprendan a personalizar su planilla, ajá, ordenar registros, ajustar texto, agregar hojas, crear gráficos simples, bordes, inmovilizar paneles, filtros, resaltar celdas, ajá, utilizar un poquito más a profundidad este formato condicional. Ahorita más o menos vimos cómo funcionaba, pero esta condicional se puede utilizar para muchas cosas, ajá, no nada más para el promedio. Ustedes pueden sumar, restar, multiplicar, ajá, es como una función muy, muy versátil que pueden utilizar con otras. Reglas preconfiguradas, tipos de valores para conjuntos de iconos, administrar reglas creadas, copiar, pegar formato condicional, formatos condicionales basados en fórmulas para determinar en qué celda aplicar formato. Ajá, si se dan cuenta, esto es más bien como el que ustedes pueden condicionar las fórmulas, ¿no? Utilizar cómo crear plantillas desde cero, ajá, importar datos desde otro libro, preparar imágenes para el fondo, es decir, ya tiene que ver con respecto al formato visual que quieren que tenga su hoja de Excel propiamente, ¿no? Crear desde una imagen, ajá, dar formato a celdas que contienen tiempo, pruebas lógicas, cálculos con horas, ajá, sumar horas, por ejemplo, transformar el valor tiempo en valor moneda. Aquí son más cosas como un poquito más a profundidad de cosas de cálculos, ajá, hacer búsquedas, buscar B, buscar H, buscar X, ¿no? Es decir, todo lo que ustedes quieran realizar, ajá,
La clase 5, pues cómo convertir datos a tablas, los elementos de una tabla, opciones de tabla, referencias estructuradas, integridad de datos, ajá, cambiar el tamaño de la tabla, ajá, y ya finalmente veríamos bases de datos, yo trabajar literal con bases de datos, separar datos en distintas columnas, validar datos, planillas de búsqueda, importar datos desde un texto, es decir, ya es como asociar lo que sería la parte de Word con la parte de Excel, ajá. Buscar datos en distintas bases, buscar datos concatenados. Por ejemplo, si yo tengo una serie de datos que fueron el producto de multiplicar lo que tengo en otra hoja de Excel, ajá, yo puedo buscar esos datos originales, ajá. Inclusive, si tengo una gráfica, por ejemplo, diseñada en PowerPoint, ajá, yo esa gráfica puedo redirigirla a Excel para que me diga qué datos necesité para diseñar ese gráfico, ajá. Son cosas que están ya concatenadas, pero en este caso porque pues es Office, ¿no? Es como una paquetería que se relaciona bastante bien. Manejar inconsistencias dentro de mi base de datos, concatenar búsquedas y bueno, ya así como unir todo y los detalles finales que yo puedo obtener. Ajá. Entonces, esto es así como a grandes rasgos. De hecho, esto también se les va a compartir los contenidos, a ver si les agrada y posteriormente quieren tomar la segunda parte, ¿no? Que sería la parte intermedia de Excel. Y también se estaría ofreciendo un curso avanzado que ya está asociado con programar ya directamente en Excel. Ajá, ya es como nivel programador, pero eso ya es como un poquito más adelante, ¿no? Después de esto. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo les agradezco mucho que hayan tomado el curso y que pues hayan permanecido durante todas estas sesiones y que hayan sido constantes. Ajá. Y los invito ampliamente a que tomen el siguiente nivel. Ajá. Entonces la verdad es que no creo que se arrepientan, ¿ok? Arturo, no sé si quieras agregar otra cosa. Hola, pues nada, igual agradecer, creo que tienen una duda, igual si quieren la checamos. Sí, Juan me pregunta, ¿cómo saco los símbolos de mayor y menor? Están en el teclado, ajá, por lo general van asociados, están al lado del mayúsculas, ajá. Puedes ingresarlos así o puedes ingresarlos directamente en Word. Está un botoncito que dice insertar símbolo. Entonces ahí te va a aparecer una serie de símbolos. Lo puedes copiar y pegar en Excel, ¿no? Pero esa es como la última opción que puedes tomar. Ajá. La ideal en este caso es que sea directamente en el teclado. Ajá. Está al lado del Shift. El Shift que está del lado izquierdo. Ahí está como la tecla de más y menor, de mayor y menor. Ok, bueno, ok, mandaron una duda. Bueno, les damos gracias en este caso por acompañarnos nuevamente a este curso de Excel introductorio. Igual esperamos que haya sido de mucha ayuda. Y que continúen en este caso investigando pues, las herramientas que nos ofrece para conocerlas pues, más a fondo. Recuerden que nos ayudan cuestiones pues, tanto laborales como escolares. Y bueno, también algo importante, lo que comentaba la profesora, les hacemos la invitación en este caso al siguiente nivel, que es curso intermedio. Bueno, con respecto a inicios, nosotros iniciamos el 27 de septiembre, son 2 veces por semana, lunes y miércoles de 3 a 5. El costo que mencionaban aquí, el costo en este caso para el público general va a ser de 800, pero aquellos que hayan tomado el curso va a ser de 600, les estamos haciendo un descuento, es un regalo, en este caso que ahora quedarían 600 para ustedes, y bueno, el cual puede pagar de diferentes formas, puede ser en una sola exhibición, que puede ser mediante transferencia o depósito, o también pagos quincenales. Ajá, se puede llevar hasta 6 quincenas. Ese proceso, si es en pagos quincenales, lo realizan a través de nuestro sitio web. Les estaremos mandando la liga directa para aquellos que quieran hacer esta modalidad de pago, y también los datos si es por transferencia o depósito. Y bueno, creo que esa es la información en general, y nuevamente gracias por su participación. Nos gustaría también pedirles un favor, les vamos a mandar en este caso un formulario. Nos gustaría que lo conteste, es un formulario de satisfacción, igual nos ayudaría a mejorar en los cursos que lancemos posteriormente, como retroalimentación. Igual les mando la liga en un momento para que nos puedan apoyar, es súper sencillo, igual no les demora tanto, entonces nos ayudaría también mucho a nosotros.
Y pues creo que eso sería. Si no tienen dudas, nuevamente gracias y estaremos en contacto mediante el grupo de WhatsApp